Bienvenidos chicos nuevamente, empezamos con la nueva asignatura, en este caso seguimos con asistencia en rehabilitación bucal, en este caso vamos a hablar de endodoncia, ¿ah? Van a hablar de endodoncia, mejor dicho, y está en la plataforma, y está la nueva pestaña, así bajo este nombre la van a encontrar, donde, como ya le veníamos diciendo, esta asignatura va a estar a cargo de la doctora Silvia Cejas Verdugo, que es odontóloga especialista de la Universidad en endodoncia de la Universidad Maimónides de Buenos Aires y docente de cursos en el ciclo odontológico, y el doctor Damián Cuesta Laudani, odontólogo especialista en endodoncia de la Universidad Nacional de Tucumán, docente de la Universidad de Tucumán también y del ciclo, por supuesto. Aquí los chicos, la doctora Cejas les va a empezar hoy a introducir justamente con esto, con el concepto de endodoncia, pulpa, definición. Y tiene las pestañas, nos manejamos igual que siempre. Ahora, la clase que va a empezar la doctora Silvia es esta justamente, donde tiene algunos videos explicativos y después le vamos a ir subiendo todo el material necesario, complementario, para que ustedes vayan aprendiendo, y por supuesto aquí mismo le vamos a subir la plataforma, la charla de hoy también, la clase de hoy. Así que bueno, doctora Cejas, doctora, Bueno, les dejamos toda la aula para ustedes. Gracias. ahora voy a ver de compartir. Me sale que estoy inhabilitada, Ignacio. Porque ha salido de vuelta a entrar. Ahí estás. Ahí vuelvo. Claro, porque a ver, me sale inhabilitar la función. Ahora pruebo. ¿Ahí? Perfecto. ¿Ahí cómo lo ven? Bien, completito. Bueno, mi nombre es Silvia Cejas Verdugo. Bienvenidos chicos a esta clase que vamos a hablar junto con el doctor Cuestas Laudani de endodoncia, que es el área a la cual nos dedicamos prácticamente a diario en nuestro consultorio. No solo los especialistas, sino también nos dedicamos, digamos, todos los odontólogos del día a día que compartimos con el dolor del paciente. Bueno, muchas gracias Ignacio por confiar en nosotros y a ustedes por estar esta siesta aquí escuchando esta área que es bastante árida al principio, pero después se vuelve bastante linda y compleja. Bueno, aquí pongo un poquito de lo que la diplomatura de asistente dental y aquí lo nombro a la definición que da el doctor Renato Leonardo, Mario Roberto Leonardo, quien es para nosotros hemos estudiado mucho de él, es brasilero y ha fallecido hace poquito, por eso pongo la foto de él, en donde él dice que la endodoncia es la ciencia y el arte que comprende la etiología, sería el origen, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones patológicas de la pulpa dentaria, del nervio. Y esas repercusiones que dan no solo a nivel apical, sino periapical, sería el sostén del diente, y de ahí hacia el resto del organismo. Esa es la definición más sencilla que he encontrado y que realmente es entendible para lo que hacemos día a día. Aquí lo explicamos de una manera más práctica, en donde decimos mediante los pasos de estos dibujitos que estirpamos totalmente la pulpa dentaria que está en el interior del diente. Sabemos que el diente es un tejido duro y el único tejido blando que tiene es adentro, es el nervio, y en donde lo que hacemos es limpiar, conformar este sistema de conductos radiculares y a la vez eliminar las bacterias, que es el objetivo del tratamiento de conducto, para posteriormente sellarlo y rellenarlo con biomateriales que sean todo compatibles con el cuerpo y el resto de las piezas dentarias. Bueno, aquí cuando nosotros hablamos un poco qué es el nervio nosotros es la pulpa dentaria. La pulpa dentaria, como les he dicho anteriormente, es el único tejido blando del diente. Es un tejido conectivo especializado y lo más importante que contiene los vasos, los nervios y las terminaciones nerviosas, que es lo que le produce al paciente cuando frente a una noxa, ya sea una caries, un traumatismo o una infección, produce el dolor dentario. ¿Qué tiene la pulpa? No voy a hablar mucho de histología porque
hemos dicho que no íbamos a hablar mucho de este tema, que es bastante largo. Tenemos lo más importante, las células odontoblásticas, ¿sí? Eso es la función, es la unidad funcional de la pulpa. ¿Por qué? Porque parte de la célula está en el interior y el otro resto del odontoblasto se encuentra en la dentina. Entonces, el complejo dentino-pulpar pasa a ser una unidad funcional. La pulpa dentaria tiene dos partes, igual que diente, una corona y una raíz. Se dice que la pulpa dentaria en su interior es igual al diente en forma chiquitita. Si un diente tiene una corona y dos raíces, vamos a tener una corona pulpar y dos conductos, dos conductos radiculares, dos pulpas. Entonces, aquí lo que decimos que tenemos el piso y el techo de los conductos en donde van a pasar estos famosos vasos y terminaciones nerviosas. ¿Qué es lo más importante de la función? La pulpa tiene chicos, cuando no entienden por ahí son temas que son bastante, lo de histología es muy poquitito lo que ponemos, pero si no entienden nos van avisando, tanto a mí como a Damián, los podemos ir sacando las dudas. La pulpa tiene como función dar la vitalidad a la pieza dentaria. Es la principal formadora del diente, interactuando junto con el epitelio oral cuando el diente se empieza a formar. Tiene la capacidad de tener una capacidad formativa mediante la célula que anteriormente le había nombrado, que es el odontoblasto, que es el encargado de formar la dentina, que es el tejido de mayor cantidad en el diente. Una capacidad protectora, que es el responsable de la estimulación de la dentina esclerótica. Cuando tenemos una caries, el diente se defiende formando una dentina reparativa. Y también tiene una capacidad nutritiva que lleva oxígeno y nutrición para el desarrollo de la pieza dentaria, desde que se está formando hasta que erupciona. Y lo importante de esto en la endodoncia es, ¿por qué hablamos tanto de la pulpa? Porque es el famoso nervio que todos conocemos, y lo que hacemos nosotros es tratar ese lugar en donde estaba alojado el nervio. Entonces, ¿qué es importante llevar al diagnóstico de la endodoncia? El cual sabemos que es un procedimiento en donde reconocemos un problema en el paciente y determinamos la causa y el origen del problema, porque el paciente viene a nuestro consultorio para hacerse una práctica endodoncia. Los objetivos del diagnóstico, de poder llegar a diagnosticar esto, es poder entender si la patología es por una causa del nervio, porque la causa está en la patología en el estado pulpar, en el conducto radicular, ver si el problema está en los tejidos periapicales, en qué parte del problema ha llegado esta dolencia. Ahí hablamos del dolor, lo volvemos a decir, que tenemos el dolor pulpar, periapical, traumático. Ustedes como asistentes lo que tienen que hacer es acompañar al paciente desde la entrada, porque sabemos que el que ha tenido dolor dentario conoce y sabe que no hay nada que lo calme ni lo alivie si no es el odontólogo. Y tenemos tipos de dolores. Ustedes, cuando el paciente llega, van a ver que tenemos pacientes que vienen agarrándose la cara. Hay pacientes que dicen, doctora, yo tomo algo frío o me da el aire, o voy en la moto y hago esto y me duele. Entonces vamos a ir identificando qué tipos de dolor nos llega el paciente. Si viene con un dolor agudo, que es un dolor agudo, penetrante, lancinante, o si viene con un dolor sordo, perforante, el típico paciente que dice, doctora, yo he estado toda la noche con dolor y no he podido estar, me acuesto y me duele, o tomo agua fría y me calma. Entonces ahí hablamos de otro tipo de dolores, como ser el dolor sordo, que frente a los estímulos no se va. También es importante saber la duración del dolor, si tenemos dolores cortos, más largos, si lo mismo que les he dicho hace rato, si el dolor es localizado, si responde frente al frío, si el calor, si se agacha o se levanta y le duele más. Y de ahí nosotros empezamos a ver las patologías de las pulpas.
Tenemos las patologías pulpares, por ahí cuando el odontólogo va a estar sacando caries, nos encontramos con esto y van a sentir el odontólogo, hoy realicé una exposición. ¿Qué significa? Que ha tocado el nervio. Entonces, es como en la primera foto que vemos ahí, se ve un punto de sangre, es cuando ya hay contacto del nervio y se indica un tratamiento de conducto, porque la caries ha llegado mucho más de lo que nosotros pensábamos que podía llegar. Si no, ya hay caries muy macropenetrantes que con las radiografías las vemos, que están cerca de la cámara pulpar, sino patologías periapicales, en donde el problema no solamente es el nervio, sino el problema ha pasado al nivel del hueso, a través de los forámenes, y se ha diseminado hacia los tejidos blandos de las caras de los pacientes, dando inflamaciones, femones, celulitis y diferentes tipos de patologías. Y después nos toca esto ver, en los que hacemos endodoncia es algo que vemos muy a diario, y ustedes como asistentes, no solo nos van a ayudar a contener al paciente, pero sino también a contener a la familia, no solo en recibirlos, sino también en contener, porque son pacientes que vienen con mucha demanda, porque generalmente son niños o accidentados, en donde los niños sabemos que tienen la mayoría de los traumas a nivel de las piezas dentarias anteriores, y hoy en día lo que es de portología y en los accidentes automovilísticos o de motovehículos, sabemos el no uso de casco, también es algo que vemos con mucha frecuencia, en donde la acción del endodoncista o el odontólogo general clínico tiene una prioridad en la atención. Bueno, con Damián habíamos hablado un poco cómo abordar el tema en el trabajo del endodoncista. Son muchos los pasos y mucho la relación que tenemos con el paciente desde el inicio, porque como les he dicho al inicio, el paciente está con dolor. Entonces, hablar mucho con el paciente, que hablamos de una anamnesis, ustedes bastante temas ya lo saben muy bien, yo he presenciado algunas charlas como ser la de radiografía, la de operatoria, la de aislamiento, he estado con algunos de ustedes en la clase de aislamiento y realmente tienen muy claro las diferentes prácticas para hacer y la función que van a tener ustedes junto al odontólogo. Entonces con Damián habíamos pensado empezar a trabajar de esta manera para que vayamos de paso por paso cómo va a acompañarlo al odontólogo en la endodoncia. En la historia clínica, en el examen clínico y radiográfico, después vamos a las pruebas de diagnóstico, anestesia, aislamiento absoluto, que eso ya lo han visto muy bien con el doctor Osola y con Ignacio Catela, las preparaciones de accesos, eso los vamos a dar en las clases siguientes. Instrumentación e irrigación, eso es el paso más importante en la endodoncia, en donde nosotros tenemos una cantidad de instrumentales, que ya los vamos a ir viendo de a poquito, y en donde irrigar y conformar esos conductos es fundamental para que la endodoncia sea un éxito. Sacar la carga microbiana de adentro de esos conductos es realmente súper importante para que la endodoncia funcione. La obturación de los conductos y después hacer una obturación provisoria para que después actúe el operatorista, el protesista, el odontólogo, el odontopediatra o el odontólogo general o clínico. Volvemos a hablar de lo mismo, de la anamnesis, el examen clínico. En la anamnesis vamos a hacer las preguntas que ya les venía nombrando anteriormente, que empezamos a hablar ustedes como asistente apenas llega el paciente, y desde cuándo estás dolorido, le podemos ir orientando al odontólogo, decir, doctor, este paciente viene con la botella de agua, este paciente está muy dolorido, no ha dormido toda la noche, entonces para ir orientando qué diagnóstico es una gran ayuda para el odontólogo para tratar de que el paciente pase lo más rápido que se pueda al sillón. Son preguntas que hacemos, puede localizar el dolor, si puede localizar el diente, si el dolor aumenta con el frío, con la mordida, con la masticación, cuando entran estímulos, si cesa con el calor. Son las diferentes preguntas que vamos a ir haciendo. Después del examen vamos a pasar al examen clínico en donde miramos el paciente. Bueno, estas son unas fotos que tenemos un examen clínico extrabucal y un intrabucal.
Es importante, como les he dicho, desde la llegada del paciente, observarlo, ver sus asimetrías faciales, ver si tiene las caras de dolor, ver las inflamaciones, los linfoadenopatías, que son los famosos ganglios. Muchos pacientes dicen, me duele y tengo un ganglio inflamado aquí, abajo de la mandíbula, o me duele toda la parte del cuello. Entonces, si ha tenido un traumatismo, vamos a ver las cicatrices o algunos signos de enfermedades que pueden darnos en las fases del paciente. Ese es el examen extrabucal. Después vamos a pasar a un examen intrabucal, en donde necesitamos la colaboración de ustedes en todos los pasos a seguir, como empezar a pedir lo que es una mesa clínica, la triada odontológica, que la conocen perfectamente. Si alguno se anima a decirme en qué consistía una triada. Sé que Ignacio les pregunta, así que alguno me tiene que contestar y saber. ¿Nadie? Espejo, pinza de La algodón pinza de algodón y el explorador. y el explorador. Perfecto. Lo que usamos mucho, lo que hacemos en endodoncia, es también la sonda periodontal. Tanto el periodoncista, el protesista y el endodoncista usamos mucho la sonda, que se la puede agregar a esa famosa triada, ¿sí? Bueno, aquí nosotros vamos a hacer en el examen intrabucal, inspeccionamos los tejidos blandos, percutimos la pieza dentaria, muchas veces le damos golpes, como decimos, muy suavecitos. Es un paso muy tedioso para el paciente porque realmente está dolorido y nosotros vamos y le decimos, ¿te duele? Y hay que tratar de hacerlo con mucha calidez. Tenemos la palpación, las pruebas de movilidad, y necesitamos por ahí conos de gutapercha, que son lo que usamos para los tratamientos de conducto desinfectados en capsulitas con alcohol, pruebas de la cavidad, anestesia, transiluminador, que son diferentes dispositivos. Necesitamos por ahí, existen los pulpos, para hacer los testers que le decimos. No conozco gente que lo use realmente, aquí en Santiago no conozco, pero bueno, puede ser que alguien tenga los famosos pulpótomos, y bueno, pruebas eléctricas de tinción, estudios complementarios. Todo esto en el examen intrabucal nos va a guiar a poder diagnosticar qué pieza dentaria nos está trayendo este problema. Y ahí hablamos de nuevo con la triada, con las pruebas térmicas que vamos a ir haciendo, del frío y el calor, que esas sí después las voy a nombrar solas aparte, porque son las que principalmente nosotros nos permite diagnosticar el dolor del paciente y qué tratamiento vamos a seguir con el paciente en el tratamiento endodóntico. Tenemos lo que había hablado del pulpómetro y las pruebas de cavidad y de la anestesia selectiva. Ahí tienen imágenes, la prueba de la cavidad, por ahí el odontólogo le va a pedir una fresa pequeñita en donde empieza a tallar el diente sin anestesia para poder diagnosticar de dónde viene el problema, de qué pieza dentaria. Y las pruebas de anestesia selectiva, que se van anestesiando sectores hasta que el diente queda completamente, a pesar de estar anestesiado, sigue respondiendo al dolor. Ahí está la triada que habíamos dicho, más la sonda, y en este caso la jeringa carpule para la anestesia. Y había dicho hace un ratito en un párrafo aparte que íbamos a hablar las pruebas del frío y calor. Nosotros para diagnosticar usamos dos métodos. El frío, que tenemos hoy en día los sprays, que son el Endo Ice o el Frost, en donde ustedes nos van a ayudar en formar torunditas de algodón y alcanzarle al odontólogo para que en un campo de un aislamiento relativo haga las pruebas al frío en el diente, y en el calor usamos unas barritas de gutapercha que las calentamos con un mechero, que ahí lo vemos, y lo pasamos con una pincita de algodón hecho como una bolita y lo aplicamos en la pieza dentaria, en donde aquí vemos los pasos. Calentamos la gutapercha, la colocamos en la pieza dentaria y eso nos genera las respuestas al dolor, tanto al frío y al calor, lo cual nos lleva a un diagnóstico en el diente. Y para complementar,
muchas veces no nos es suficiente, y las obras sociales en eso también nos piden las radiografías para corroborar que nuestro trabajo esté realizado. La especialidad nuestra se ve realmente únicamente con radiografías, y el alivio del dolor es lo que vamos a saber que el diente está con una endodoncia realizada. Tenemos diferentes estudios, como ser los estudios radiográficos periapicales, que eso son las radiografías convencionales, las analógicas, en donde las cajas, después vamos a hablar de revelados, y después tenemos las digitales, que son con los radiovisógrafos. Si no me equivoco, Emanuel habló bastante de radiovisógrafos. Tenemos las radiografías, por ahí podemos solicitar a ciertos centros que tienen los ortopantomógrafos, y las tomografías que el doctor Catela usa mucho, porque generalmente lo usan más los implantólogos para ver este tipo de trabajos o hacer lesiones, y nosotros los endodoncistas cuando tenemos procesos apicales muy grandes. Entonces, para las radiografías vamos a necesitar que tengamos siempre desinfectados los posicionadores, para el radiovisógrafo también, el gabinete de revelado, siempre estar con los líquidos limpios y no muy usados, las pinzas de revelados, ahí tenemos un gabinete, las radiografías y los diferentes líquidos. Y después estudios complementarios, hay centros que tienen este tipo de tomógrafos o ortopantomógrafos, y si no, hoy en día, y se ve cada día más, el uso del radiovisógrafo en consultorio. Creo que la mayoría va a empezar a tener, que es la radiografía digital, para también evitar las radiografías analógicas, con esto el uso de revelados. Bueno, ahora el doctor Damián continúa con la parte del otro power. Dami, ¿compartes? Te lo comparto. Me lo comparte ¿Analía? Analia. Bueno. Estoy como coanfitriona, no lo puedo habilitar. ¿Y quién habilita? Como coanfitrión. A ver, ahora me fijo. Sí, me habían dejado de anfitrión ahí. Ahí puedes compartir, doctor. A ver. A ver. ¿No te permite? Para. Sí. ¿Estamos ahí? Se está cargando la pantalla, dice. Se está cargando, ahí está. Ahí está. Perfecto. De anestesia, ahí está. Sí. Ahí se ve perfecto. Bueno. Antes de... ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que ha hablado la doctora? Todo claro por ahora, profe. Todo claro por ahora. Bueno. Entonces, si ustedes recuerdan lo que ella ha dicho, antes de hablar de anestesia, porque ya cuando uno empieza con la anestesia, ya es cuando estamos dentro del baile, digamos. ¿Ah? O sea, los procedimientos de diagnóstico generalmente se hacen en una sesión, y a veces se empieza el tratamiento endodóntico inmediatamente y a veces no. Depende de algunos factores que lo maneja el especialista o lo maneja el clínico. Entonces, el paso, la función suya, digamos, como asistentes dentales, empieza cuando se recibe al paciente. Lo que usted no sabe, yo creo que algunas de ustedes ya trabajan, ¿verdad?, como asistentes dentales. ¿Hay alguien que trabaje? No. Sí. Tenía entendido que sí, Dan. Bueno, el primer contacto que tiene el paciente con el asistente, donde le dice vengo porque me duele, y si hay confianza, le empieza a contar qué le duele y por qué le duele, y a veces se habla por teléfono, y esa información la transmite el asistente, la transmite al especialista, al endodoncista, al clínico, ya nos puede dar un panorama de diagnóstico, porque nosotros los endodoncistas básicamente nos manejamos con dos síntomas, o con dos signos: dolor, o hay dolor o no hay dolor. Básicamente es así la endodoncia. Entonces,
esa primera información que nos da el asistente, la verdad que es muy útil y muy importante. Como asistentes en la parte endodóntica, no es como en otros, por ahí ustedes pueden ver otros videos, pueden ver videos de YouTube, pueden ver muchas cosas donde el trabajo de asistente, sobre todo en la parte de endodoncia y en todas las ramas, es amplio. En Estados Unidos le dicen higienista dental. Ustedes aquí no pueden hacer lo que hace un higienista dental en Estados Unidos, pero sí pueden acompañar, o sea, más allá de saber del instrumental, de saber técnicas, de saber lo que hay que hacer, ustedes pueden acompañar desde el principio al profesional, por ejemplo, empezando con el diagnóstico, y por eso empezamos a informarles a ustedes qué es lo que hay, ¿me entiende? ¿Qué es lo que hay, qué accesorios hay para hacer el diagnóstico? Que ustedes no lo van a hacer, lo va a hacer el profesional. La función de ustedes es acercar esos elementos al profesional para que pueda realizar su tarea. Entonces, en esa primera etapa de diagnóstico vamos a llegar a una conclusión, y esa conclusión nos va a determinar no solamente cuál va a ser el tratamiento, sino cuál va a ser el pronóstico. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacemos en todas las ramas, en todas las especialidades de la odontología? Y la endodoncia no escapa a eso. Entonces la función de ustedes, por ahí en ese primer contacto con el paciente, es transmitir esa ansiedad que tiene el paciente, así como Silvia lo ha dicho bien, los pacientes que atendemos nosotros, por dolor, a todos nos ha dolido alguna vez. A mí me ha dolido alguna vez un poquitito, un diente, no he dormido 3 días más o menos porque de los nervios que tenía. A todos nos ha dolido alguna vez algo, y el diente es muy intenso, y la verdad que nos lleva a veces a ponernos muy mal, y la gente cae muy mal al consultorio a veces, y bueno, ahí está el trabajo por ahí también del asistente en acompañar eso, y después de tirar al paciente, es como la primera barrera, ¿me entiendes? De contacto del paciente con el profesional, con el consultorio. Nosotros los odontólogos en Latinoamérica, en Argentina, no somos como los odontólogos de otros países que aparecen al último. ¿Me entiendes? Que aparecen al último. Nosotros tenemos un contacto muy directo con el paciente. Pero la verdad es que yo he trabajado muchos años con asistente dental, y bueno, a veces en Tucumán tenemos asistentes dentales, pero hay una diferencia notable en el contacto y el trato del paciente cuando está el asistente de por medio. Un buen asistente que sepa tratar, llevar al paciente, calmarlo, etcétera, hasta hacerse amigo, ayuda un montón, y eso es muy importante, y está dentro de lo que el odontólogo que los emplee le va a pedir. ¿Me entiendes? Eso, no sé si lo van a aprender así, pero eso les va a pedir también el trato con el paciente. ¿Ah? Bueno, yo soy de hablar un poco, un montón, así que hemos hablado también, Silvia ha hablado también del flujo de trabajo. La endodoncia es una especialidad de precisión. ¿Me entiendes? Todos nosotros los que hacemos cada cosa pensamos que es lo mejor. La endodoncia es una especialidad que lleva mucha precisión, o sea, nosotros estamos pensando en el milímetro, estamos pensando en el 2 milímetros, en 5 milímetros, en un topecito que se mueve, que si no se mueve, en una imagen que tiene que ser perfecta. Entonces, nos exigimos mucho por ahí con el resultado de nuestros tratamientos, y como exigimos mucho el resultado de nuestros tratamientos, también exigimos a la persona que tenemos al lado trabajando con nosotros. Así que todo tiene que funcionar como un relojito, porque nosotros estamos hablando aquí de que cada tratamiento de conducto básicamente dura 1 hora y cuarto, hora y media, en condiciones favorables, puede ser 1 hora, depende si es uniradicular, multiradicular, así que, y tiempo es dinero, para ustedes y para nosotros también. Entonces, todo tiene que funcionar a la perfección. Esos son acuerdos que se llegan, más allá de lo que ustedes aprendan aquí, son acuerdos que se llegan con el profesional. Otra cosa que les quería mencionar, que mucho de lo que nosotros les mostramos, hay cosas que les mostramos porque seguramente los odontólogos les van a exigir que sepan eso, que aprendan eso, y no hacemos por ahí ninguna valoración, no tanto en esa parte, pero por ahí la parte de instrumental, en la parte de técnicas,
No hay una valoración de qué es lo que nos parece a nosotros que es mejor o que es peor, sino que vamos a hacer es mostrarles lo que hay. ¿Ah? Entonces, en esta primera parte, entonces ustedes imagínense que ustedes han recibido al paciente, el paciente les ha dicho, me duele, porque para eso ha ido a hacerse un tratamiento de conducto, lo han hecho pasar, han hecho todo, le han traído la triada, le han puesto el babero, ha venido el odontólogo empezó con la anamnesis, le empezó a preguntar qué le pasa, el paciente le ha dado la información y entonces el odontólogo decide, a veces solamente con la anamnesis alcanza para hacer un diagnóstico, pero entonces uno por ahí hay casos que llevan a la confusión, hay casos que acuérdense que nosotros tenemos que determinar cuál es el diente que le vamos a hacer el tratamiento de conducta y hay casos donde el paciente no sabe cuál es el diente que le duele. Entonces, para eso hacemos las pruebas de test térmico y eléctrico, para determinar cuál es la pieza que duele. O sea, exactamente, porque yo puedo, hay casos donde hay muchos factores. Por ejemplo, en un cuadrante tienes muchas resinas y el paciente tiene dolor intenso con el frío de larga duración y vos no sabes cuál es la pieza, porque el paciente, cuando son etapas muy tempranas de la inflamación, no te sabe decir cuál es la pieza. Entonces, los test térmicos y los test eléctricos nos sirven para determinar cuál es la pieza que, en la cual vamos a hacer el producto. ¿Ah? Una vez que hemos llegado al diagnóstico, se hace un plan de tratamiento. Entonces el odontólogo, según su criterio, o el especialista, según su criterio, va a determinar cuál es el tratamiento a seguir. ¿Ah? Entonces ya cuando empezamos con el tratamiento en sí, que puede ser en esa sesión o puede ser en la sesión siguiente, el primer paso, ustedes lo reciben al paciente. A veces la función del asistente dental en ese momento es calmarlo al paciente porque hay una tensión y un estrés. ¿Alguna vez le han hecho un tratamiento de conducto? Sí, a mí. Bueno, Sí. uno va medio nervioso, ¿no? Porque dice que iban a pasar aquí, porque primero me dice que un tratamiento de conducto y suena como que uno le van a destapar una cañería, más o menos, y no sabe bien de qué se trata. ¿Ah? Desde que no sabe de qué se trata, de ahí en más uno se puede imaginar cualquier cosa, entonces la verdad que es un ambiente bastante tenso y de estrés. Y la función ahí del asistente, vuelvo a repetirlo, está en dar ahí un ambiente un poquito más relajado, calmar un poco. ¿Ah? Hay pacientes que vienen muy nerviosos, nosotros tenemos anécdotas, creo que Silvia debe tener, yo debo tener anécdotas de gente que realmente viene rezando. A mí me pasó una vez que venía rezando el rosario, ha entrado con el rosario y rezando el rosario al consultorio, pero porque realmente son ambientes, o sea, es un ambiente estresante. Y el tratamiento de conductos, me van a hacer un tratamiento de conducto como fuera que le van a, no sé, le van a sacar la cabeza más o menos y lo van a volver a poner, una cosa así medio rara, pero bueno, y ustedes pueden explicarle ahí de qué se trata el tratamiento de conducto. ¿Ah? Para eso es esto. Ustedes les pueden dar una primera información. Bueno, mira, el tratamiento de conducto a vos te duele porque tienes un tejido conectivo en el interior del diente que se llama pulpa dental. Y lo que va a hacer el doctor es extraer esa pulpa mediante un acceso. A mí me gusta explicar mucho esta parte. Cada uno tiene seguramente Silvia tiene su táctica, pero a mí me gusta explicar esta parte al paciente. Por supuesto que si le preguntamos el examen no van a decir eso, ¿no? Pero no van a decir lo que yo estoy por decir. Pero a mí me gusta preguntarle decirle al paciente que como que estamos adentro de una habitación y esa habitación es la cámara pulpar, que está en el centro de todos los dientes y eso está relleno de tejido conectivo. Ese tejido conectivo se llama pulpa, que por alguna razón que nadie sabe bien le dicen nervio también, porque en realidad los nervios no se ven dentro de la pulpa, porque la pulpa es un tejido. Y ese tejido, aparte de nervios, tiene otros elementos que son arterias, vasos, tiene células, tiene fibras, tiene tejido extracelular, tiene vasos linfáticos, tiene un montón de elementos, células odontoblásticas, células progenitoras, un montón de elementos que a nosotros nos quitan el sueño y nos hacen estudiar mucho.
pero que con esa información le alcanza al paciente para ubicarse. Está en el centro de esa pulpa dentaria, ha habido una caries, bacterias, las caries son bacterias básicamente, que se adhieren a la corona y eliminan toxinas. O sea que no necesita la bacteria llegar a la cámara pulpar para producir un síntoma, o sea, una patología. Con que esté cerca, las toxinas de las bacterias son las que producen en realidad los primeros síntomas. Las bacterias viven para liberar toxinas, para eso vive una bacteria. Entonces, producen síntomas y esos síntomas producen a su vez un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio, ¿por qué se desencadena? Porque hay un sistema inmune de esa persona que si está sana, la persona está sana y no tiene ningún problema, ese sistema inmune ahí recibe una especie de alarma química. Entonces la alarma química le dice al sistema inmune, mira, esto aquí en este lugar hay algo que me está produciendo daño. Le dice, esos ya son transmisores químicos, son intermediarios químicos, me está produciendo daño. Y lo que hace el sistema inmune enseguida no tiene ningún problema y manda el arsenal que tiene, que son células de defensa. Los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Perdón. Y cuando llegan esas células de defensa al lugar, lo que se produce es un proceso inflamatorio, que ese proceso inflamatorio hace que al paciente le duela, se le hinche en algunos casos tenga fiebre. Dependiendo de la patología y de la extensión dentro de la pulpa de ese proceso inflamatorio, si está en la cámara pulpar, que es dentro de la corona, o si va progresando a través de los conductos, o si ya el tejido está totalmente destruido y está totalmente tomado, colonizado por las bacterias, la liberación de toxinas está periapical, o sea, alrededor de la raíz van a ser los síntomas. Si se te hincha, líquido alrededor de los músculos. Entonces, lo que hacemos nosotros y lo que pueden hacer ustedes como primera medida es explicarle al paciente de qué se trata el tratamiento de conducto. Como una pequeña pincelada, el doctor lo que va a hacer es ingresar a esa habitación donde estamos, va a vaciarla, porque eso es lo que hacemos en el tratamiento de conducto, y los conductos son como cañitos que van por las raíces, lo que vamos a hacer es dar una forma cónica. Eso es lo más fácil que le pueden decir a las personas, y que la verdad es que ayuda mucho, porque saben dónde está, saben en dónde están parados por lo menos. Con esa información ya se puede tranquilizar muchísimo, porque mucha de la tensión que hay es la falta de información, porque uno no sabe qué va a pasar ahora, dice, no sé qué me va a pasar. Como para aplacar la angustia del paciente. Exactamente, usted siempre den información, mucho de lo que no sabe, el miedo que tiene a lo desconocido hace que uno no pueda, es eso solamente, es como uno atiende a un niño, que lo primero que hace es explicarle lo que va a pasar. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, mayor confianza del paciente. Entonces, ya hemos pasado toda esa parte del diagnóstico. Primero el odontólogo ha hecho las pruebas de diagnóstico, ha llegado a un diagnóstico, digamos, a repetir, y en esa sesión o la próxima lo que va a pasar es que va a empezar el tratamiento endodóntico en sí. Y el tratamiento endodóntico en sí tiene todos esos pasos que nosotros, el PowerPoint, lo vamos a subir a la plataforma, pero tiene todos esos pasos que decía la doctora Cejas, que son desde la historia clínica y la anamnesis que se realiza en esa sesión de diagnóstico, pasando por las pruebas diagnósticas, anestesia, aislamiento, instrumentación, irrigación o obturación, y a veces pasos intermedios como obturaciones intermedias, que cuando nosotros, eso lo vamos a ver después, cuando nosotros hacemos un tratamiento, no lo terminamos, en la próxima sesión queremos continuar, los conductos no queremos que queden vacíos, les colocamos pastas antisépticas en el interior del conducto. Eso es una obturación intermedia.
Entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio de cuando el paciente ha venido y se ha sentado ya para empezar el tratamiento. Entonces ya le hemos hecho la historia clínica, le hemos hecho la anamnesis, le hemos hecho las pruebas diagnósticas, y ahora ya sabe, ya el odontólogo sabe de qué se trata, sabe, tiene un pronóstico, sabe si lo va a hacer en una sesión, lo va a hacer en 2 sesiones, qué tipo de tratamiento va a hacer. Entonces empieza con la anestesia. Y la anestesia en endodoncia es obligatoria. Porque hay casos donde los dientes están necrosados. Necrosados significa que los dientes no tienen ninguna vitalidad, o sea, ya sea por un trauma, por una caries muy extensa de hace muchísimo tiempo, que ha avanzado el tejido pulpar, ese tejido conectivo ha perdido toda la irrigación, se ha cortado la vitalidad, puede ser por un golpe, puede ser por caries. Es un tejido necrosado. Es como que yo al dedo lo ato con un hilo y se pone violeta, y llega un momento que hay que cortarlo porque ya no tiene sensibilidad. Lo mismo pasa en la pulpa. ¿Ah? Esa es una necrosis. ¿Ah? Esa es una necrosis pulpar. El paciente no siente ningún dolor. En las pruebas diagnósticas le sale negativo todo. Yo puedo comer helado, le puedo poner un soplete al diente, sopletearlo, le puedo poner hielo y no va a sentir nada. Puede ser un montón de cosas, pero eso no significa que esté sano. Es más, está peor, más enfermo que si tuviera vitalidad, porque el tejido está totalmente muerto. Entonces puede ser una necrosis dentro del conducto, o esa necrosis puede estar acompañada por un absceso periapical. En esos casos, en algún punto no se ponía anestesia. Esto iba después de toda esa explicación. Cosa que nosotros no recomendamos. La anestesia es obligatoria, por más que el diente esté totalmente desvitalizado. Cuando hablamos de vitalidad, nosotros significa que el diente, el tejido está muerto. Por más que el diente esté desvitalizado, a pesar de que el paciente no te presenta sintomatología, la anestesia siempre es obligatoria. Ahora, esto no es una obligación de ustedes determinar si van a poner anestesia o no van a poner anestesia. ¿Me entiendes? O sea, eso no les corresponde a ustedes porque esa parte ustedes no la hacen. Pero por lo menos, todo esto, lo que nosotros queremos es darle toda esta información para que estén ubicados dentro del proceso. ¿Me entiendes? Aparte van a tener que, en cada parte del proceso van a tener el instrumental que tienen que acercar, cosas que tienen que presentar, que ya más o menos les han hablado. Así que por ahí la información que damos es tan profunda, pero sí nos importa que ustedes estén ubicados y en esta parte, sobre todo, porque no hay mucho para hablar realmente, pero ustedes sí tienen que saber qué van a hacer en cada uno de los pasos. Entonces, ¿qué es lo que hace la anestesia? La anestesia lo que hace es quitar las sensaciones, ¿me entienden? Lo que hace es, se coloca la anestesia cerca de una fibra nerviosa. Esa anestesia baña la fibra nerviosa que está cerca, y lo que hace la anestesia es cortar el impulso nervioso, bloquear el impulso nervioso. ¿Ah? Todas las fibras nerviosas tienen un impulso nervioso que se da por una concentración de iones en el interior. Es como un eléctrico. Lo que hace la anestesia es cortar ese impulso nervioso que va hacia el cerebro. Entonces, ¿qué le pasa al paciente una vez que se bloquea el impulso nervioso? Siente la sensación, pierde la sensación, en realidad siente adormecida, entumecida la zona, y depende de la fibra nerviosa que anestesiemos, vamos a tener diversas áreas que van a estar adormecidas o entumecidas. Los endodoncistas nos manejamos con anestesias de bloqueo regional mucho, sobre todo en el maxilar inferior, y anestesias submucosas. Más allá de eso, disculpen aquí, entonces nosotros lo que hacemos, como ustedes ven en la fotito aquí, donde ustedes ven una flechita, es anestesiar este nervio que está en el amarillo, que son ramas del maxilar superior. Lo que hacen es inervar, o sea, darle sensibilidad. Eso significa inervar, darle sensibilidad a cada una de las piezas dentarias que están en el maxilar superior. Entonces, podemos colocar una anestesia troncular, que va a quitarle la sensibilidad, por ejemplo,
en este caso, a todas las piezas dentarias que están inervadas por esta rama del maxilar superior. Y cuando es un maxilar inferior, lo que hacemos es colocar anestesias tronculares, se llama troncular porque lo que hacemos es quitarle la sensibilidad o bloquear a la fibra, al nervio dentario inferior en la entrada al conducto dentario inferior. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros al realizar la anestesia troncular, que ya la vamos a ver, que es lo que está aquí en verde, se va a adormecer, se va a entumecer o se va a quitar la sensibilidad a toda esta zona de todas estas piezas dentarias. Lo que ustedes van a observar, lo que ustedes se van a dar cuenta, que el paciente les puede decir, lo que ustedes pueden hacer en este punto es decirle al paciente, a ver, ¿dónde sientes vos que estás adormecido? El paciente va a decir cuando es una troncular, cuando es una anestesia del maxilar inferior, de la zona posterior, te va a decir que siente adormecido la zona de la zona posterior, digamos, de la zona de la mejilla inferior, hasta la zona de la comisura más o menos, y va a sentir adormecida la zona del costado de la lengua hasta la punta de la lengua, porque esas son las zonas la zona que sensibiliza el dentario inferior. Una vez que usted le pregunta al paciente qué zona él siente adormecido, el odontólogo puede empezar a trabajar, y a veces puede empezar a trabajar con esa anestesia o puede necesitar un complemento. Entonces, la anestesia local, nosotros pedimos una serie de cuestiones, o sea, pedimos una serie de requisitos. Tiene que tener una anestesia dental. Primero, que no tiene que ser irritante, tiene que ser poco tóxica, como cualquier fármaco que se coloca en el organismo. Tiene que empezar rápidamente, porque nosotros no podemos esperar mucho tiempo, 10, 15 minutos, a pesar de que nosotros por ahí esperamos mucho más tiempo que en las otras especialidades, ¿no? Esperamos más tiempo porque es más difícil anestesiar en el caso del maxilar inferior, y los dientes posteriores son muy difíciles de anestesiar. Entonces, por ahí esperamos mucho mayor tiempo que en otras especialidades, porque necesitamos anestesias más profundas. Y nosotros sí necesitamos anestesias profundas en el sentido que sea de larga duración y que esté anestesiado la mayor cantidad de tejido posible. Y sobre todo de larga duración. ¿Y por qué creen que es importante que un anestésico sea de larga duración? ¿Alguien me puede contestar? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es la ¿Por qué creen que puede ser importante un anestésico que viene un paciente y le colocas una anestesia? Lo que necesitamos nosotros es que el anestésico sea de larga duración, o sea, que estés mucho tiempo anestesiado después. Para trabajar bien. Y por el tratamiento, porque te va a llevar 1 hora y cuarto, entonces es necesario que la anestesia dure todo ese tiempo. Y después, porque la anestesia, yo les colocamos, por ejemplo, para el nervio maxilar, para todo el maxilar inferior, colocamos para los dientes posteriores una anestesia troncular. Y una anestesia troncular que se combina con una anestesia infiltrativa de la pieza, te puede durar 3 o 4 horas la sensación de anestesia. Nunca han anestesiado la parte de abajo para hacerle una restauración, algo. Dura muchísimo. O empieza si va a la tarde, a la noche sigue anestesiado, no puede cenar. Tiene larga duración, o sea, le dura como un amortiguado, digamos, se le amortigua mucho tiempo la parte de los músculos y de ahí abajo. Claro, eso nos sirve para que cuando haya algún efecto secundario de nuestro tratamiento, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un tratamiento de endodoncia hay un proceso inflamatorio posterior, ¿no? Para que ese dolor que puede producir el proceso inflamatorio tarde el paciente no sienta el dolor hasta que le pase la anestesia. Si la anestesia pasara a la 1 hora y media y tuvieras una inflamación después del tratamiento de conducto, que puede pasar y te empieza a doler, no es lo mismo que te duela a la 1 hora y media que te duela a las 4 horas. O sea, y el tiempo para que disminuya ese proceso inflamatorio
aumenta, se le da tiempo al organismo para reorganizarse, para que si hay una agudización, un proceso inflamatorio después del tratamiento endodóntico, que los hay, el organismo lo pueda resolver. Por eso duran tanto las anestesias, que uno piensa, ¿por qué estoy así? Tanto tiempo con la cara así, te hacen así el paciente, te dice, con la cara así estoy. ¿Por qué? Para eso, para que vos, si te duele después, el organismo tenga tiempo de empezar a resolver ese proceso inflamatorio que se produce después de la endodoncia, y los efectos, que la sintomatología después del tratamiento sean lo más atenuados posible o lo mínimo posible. Por eso duran siempre. Y por supuesto tiene que ser reversible, porque no puede estar anestesiado para siempre. Si estás anestesiado es porque tienes una parestesia, es una pérdida de sensibilidad de la zona, que a veces puede pasar en cirugías profundas. En endodoncia es muy raro, no tanto en endodoncia, sino son accidentes, digamos. Lo que pasa es que la aguja toca un nervio y lo produce un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio puede producir que pierda la sensibilidad de la zona, que inerva ese nervio. Vos pierdas la sensibilidad, y esa pérdida de sensibilidad dura un tiempo X, que es tratable. Eso es una parestesia. ¿Bien hasta ahí? ¿Algo que me quieran preguntar? No, profe. Bueno, entonces empecemos ya con el paciente sentado, y que hay 3 técnicas que va a hacer el odontólogo. Ustedes van a ver, en realidad aquí hay 3, yo pongo 3 aquí, pero en realidad en Argentina y en Latinoamérica hacemos 2, que son las 2 primeras, que es la anestesia tópica y la anestesia local. La anestesia por inhalación la ponemos aquí solamente para informar, porque no está permitido en la Argentina, que con óxido nitroso se hace en Estados Unidos, no en todos los casos. Hay una serie de condiciones hay una serie de requisitos que hay que cumplir para hacer este tipo de anestesia. En Argentina no está permitida. O sea que nosotros lo que hacemos es anestesias tópicas y anestesias locales. Las anestesias tópicas las vamos a utilizar siempre antes para evitar el dolor que produce la inyección de la aguja. El contacto de la aguja cuando penetra en la mucosa produce dolor. Entonces, con la anestesia tópica lo que hacemos es evitar ese dolor, o sea, adormecer la zona donde vamos a pinchar, o disminuir lo más que se puede ese dolor. La sensación puede permanecer, pero por ahí no duele. Para eso sirve una anestesia tópica. Y una anestesia local, bueno, es para desensibilizar la pieza que vamos a tratar, o el área que vamos a hacer la cirugía. ¿Han visto ustedes anestesia antes? Esta es la primera vez. Se nos ha explicado lo básico, profe, los tipos, pero no hemos entrado bien No han en entrado sí en diciendo, anestesia. bueno. Claro. Vamos a empezar con la anestesia tópica, que es bastante simple en el sentido desde el punto de vista del asistente dental. Las anestesias tópicas que encontramos en Argentina son a base de benzocaína. Vienen en 2 tipos, en spray o en gel. El spray, ustedes que ven esta marca que se llama Septodont, que ven acá, esta marca la pongo y la van a ver mucho en esto, porque Septodont es una marca de referencia para nosotros en Latinoamérica. Es una casa francesa. La verdad que los productos son bastante caros en comparación con los chinos, por ejemplo, pero son de referencia, o sea, son material importado, que nosotros buscamos siempre que lo que usemos sea verdadero. O sea, si te dice concentración de tal fármaco, sea esa la concentración. ¿Me entiendes? O sea, tiene una serie el packaging, una serie de cosas, y el tubo y lo que sea, y el tipo de anestésico, que las hace muy superiores a todo lo otro que llega aquí a Argentina. Esa es la marca Septodont, que tiene toda una línea que ahora, como las importaciones están en baja y todo eso, es difícil de conseguir, pero se consiguen todavía. Aquí yo lo que pongo aquí es una anestesia que se llama Silonoran Spray. Ya les voy a explicar cómo lo van a usar. Es esta amarillita que ven aquí. Ahí Janina parece que no ve bien. No, estoy sin anteojos. Estoy sin anteojos. Aquí. Después esta es muy común, que es la Indican.
también es un anestésico en spray, y después tenemos los geles, casi todos son benzocaína al 2%. ¿Cuál es la diferencia entre un gel y un spray? La diferencia de un gel y un spray es que la única diferencia es que el gel es mucho más localizada, la anestesia tópica, porque vos lo que haces es colocar una torunda de algodón, colocar el gel, eso colocar en la mucosa y se anestesia ahí. En cambio, cuando vos haces un spray, puedes llegar a anestesiar la lengua, ¿me entiendes? Y lo que puede ser, por ahí puede ser, no te digo problemático, sino puede estar incómodo el paciente. En cambio, el gel lo que pasa es que anestesia espacios muy pequeñitos. Los elementos que ustedes van a presentar al odontólogo, aparte de la triada odontológica en el momento de la anestesia, son estos. Por supuesto, la anestesia tópica, una gasita estéril, gasa estéril. Las gasas sirven para secar la mucosa antes de colocar la anestesia, lo que favorece la acción del anestésico. Los cotonets o aplicadores o torundas de algodón que sirven para mojar, pueden mojar, a veces se puede mojar el spray en el cotonet, colocar el spray en el cotonet y no en la mucosa, colocar el gel en el cotonet, y bueno, la anestesia y un eyector salival, porque el eyector ya puede ser que los podemos utilizar, eso puede pasar o no, porque es necesario un campo seco. Cuanto mayor seco esté el campo, más eficaz es la anestesia. Entonces tenemos esos 4 elementos que hay que presentar en el momento de hacer la anestesia tópica. La gasa estéril, los cotonets, el anestésico, y colocado el eyector salival si el odontólogo considera que tiene que estar más seco el campo, porque hay lugares donde la saliva es inevitable, en el maxilar inferior, en la zona lingual, etc. Entonces ahí ya va el eyector salival. La cuestión es que el campo esté seco. Entonces la aplicación es bastante simple. Nosotros lo que hacemos es secar el campo. Una vez seco el campo, colocamos ya sea el gel en el aplicador, en este caso un cotonet, o el gel en el aplicador del spray, o el spray en su aplicador. Son anestesias muy cortitas, o sea, duran 2 o 3 minutos. Es como se pone el anestésico y ustedes ya en su mesa quirúrgica tienen que estar pensando que también tiene que estar para hacer la anestesia, los elementos para hacer la anestesia local. O sea, no puedes traerlo de la anestesia tópica y después irte a buscar lo de la anestesia general y después volver y nos cansamos todos, ¿me entiendes? Y después puede pasar la anestesia. Entonces, para que tenga sentido este paso, tiene que ser algo muy rápido y una cosa va a la tópica, va con la local, las dos medio juntas, porque se pone la aplicación de la tópica, le dice al paciente cómo siente un poco dormido, lo que sea, y ahí nomás empezamos a hacer la anestesia local. Y bueno, la infiltración local, básicamente nosotros en odontología hacemos 2 técnicas, o sea, 2 tipos de anestesia. Tenemos las anestesias de bloqueo regional, donde uno lo que hace es anestesiar la rama principal de un nervio. Al anestesiar la rama principal de un nervio, lo que hace es anestesiarse áreas enteras, ¿me entiendes? Por eso se llama regional. Por ejemplo, en este caso se está haciendo una anestesia troncular al dentario inferior. Aquí ustedes ven la aguja donde el odontólogo está haciendo la técnica para la anestesia troncular, y ustedes si ven aquí como una escotadura que está debajo de la aguja, ¿la ven? Este es un agujerito, se llama espina de Spix, y un agujerito. Por ahí entra el nervio dentario inferior al interior de la mandíbula. O sea, la rama del nervio viene por acá, entra al interior de la mandíbula, y lo que hacemos, y la zona más cercana a nosotros tenemos que inyectar el anestésico en una zona cercana al nervio para que lo moje. Y la zona más cercana es esta, en el interior, en la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior, en el agujero dentario inferior. Que en la boca, ustedes van a ver esto. Ustedes van a ver que el odontólogo de repente
hay gente que se asusta porque uno la anestesia en un lugar que no es, que está mucho más atrás, ¿me entiendes? Pero lo que está haciendo el odontólogo es anestesiarlo en esa zona. Está haciendo una anestesia que se llama troncular. ¿Ah? Entonces lo que logra es un bloqueo regional, o sea, un bloqueo de todas las piezas dentarias. Por ejemplo, en este caso, lo que va a lograr el odontólogo, en este caso que estamos viendo aquí la boquita, que se anestesie el 7, el 6, el 5 y el 4. Con esa sola anestesia solamente. Después puede decidirse, nosotros le decimos cerrar el circuito, cuando colocamos esta otra tipo de anestesia, que es la submucosa. ¿Ah? Nosotros, y ustedes van a ver que aquí es diferente. Aquí no vamos a infiltrar el anestésico en la rama principal del nervio, sino vamos a infiltrar el anestésico en las ramas que salen del nervio, dentario inferior en este caso. Por ejemplo, si ustedes ven el huesito este que está aquí, el maxilar inferior, van a ver, ven estas líneas rojas, blancas y azules. Rojas, blancas y azules. Bueno, esas líneas rojas, blancas y azules representan a los nervios, las arterias y las venas. Entonces lo que hacemos con nuestra anestesia es tratar de anestesiar la zona cercana a la pieza que vamos a tratar. ¿Se entiende? Eso, por ejemplo, yo quiero tratar este premolar que está aquí, anestesio en el fondo del surco, en la zona del fondo del surco gingival, en la zona de este premolar. Estas anestesias nos sirven en endodoncia para el maxilar superior. No nos sirve en endodoncia, más allá que aquí lo he puesto yo en esta zona, pero no nos sirve en endodoncia, o en casos muy raros, pero no sirve en endodoncia para casos de piezas posteriores, o sea, piezas posteriores de canino para atrás. Nosotros para anestesiar de canino para atrás vamos a necesitar una anestesia troncular de bloqueo regional. En cambio, si nosotros queremos anestesiar piezas de entre canino y canino, podemos hacer una técnica infiltrativa local submucosa, porque puede ser, con eso nomás se anestesia la pieza. No vamos a necesitar hacer una infiltrativa. Pero canino para atrás sí, podemos necesitar la troncular más la infiltrativa. ¿Ah? Así que no tenemos que hacer, si el odontólogo va a hacer una endodoncia de una pieza posterior, en el maxilar inferior va a ser una técnica troncular, y si va a ser una pieza anterior entre canino y canino, va a ser una técnica infiltrativa local submucosa. En el maxilar posterior también a veces el odontólogo hace una técnica troncular y el accesorio es una técnica infiltrativa local submucosa. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Todo bien? ¿Hasta ahora? Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? Si el odontólogo ve que el paciente le dice, yo está adormecido, no siento nada. Eso es muy común, sobre todo en el maxilar inferior. Perdón, antes que me olvide, en el caso volvemos atrás, en el caso del maxilar superior, la única anestesia que hacemos es esta técnica infiltrativa local submucosa, ya sea por vestibular y el agregado sería por palatino también. ¿Ah? A veces se hace por palatino, sobre todo en molares superiores. En los molares superiores, en el primer molar, segundo molar, tercer molar, a veces, sobre todo en el primer molar, es necesario complementar este tipo de anestesia, la infiltrativa local submucosa, con una anestesia palatino, ¿ah? Que es bastante dolorosa. Y bastante incómoda. No nos quedamos con esta solamente. Esa en algunos casos nada más. Normalmente con una técnica local es suficiente. Eso es maxilar superior. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, no hay ninguna pregunta sobre eso. Pasemos a accesorias. Las técnicas accesorias, ¿qué significa? Las técnicas accesorias es cuando no logramos nosotros la anestesia completa de la pieza, entonces necesitamos hacer estas técnicas para lograr
la pérdida de sensibilidad de la pieza. O sea, nosotros, el paciente nos dice, doctor, ya siento todo adormecido, la lengua al costado está adormecida, la punta de la lengua está adormecida, y yo empiezo a trabajar y duele. Y duele muchísimo cuando nosotros hacemos un tratamiento de conducto. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense que no solamente estamos sobre esmalte, estamos sobre dentina, donde ya hay fibras nerviosas, y estamos llegando a la pulpa. O sea, puede ser un dolor bastante intenso. Entonces lo que hacemos es utilizar estas técnicas, se llaman técnicas accesorias, que si ustedes ven en esta radiografía, se ve la aguja, ¿ven? Lo que se busca es que la aguja entre en el espacio periodontal. Y de esa forma el anestésico se difunde por el espacio periodontal y llega a la fibra nerviosa en la zona del foramen. Esa es la técnica intraligamentosa. Es una técnica de muy baja dosis, pero muy complicada de hacer. No muy complicada, es complicada de hacer bien. ¿Por qué? Porque la aguja tiene que entrar en el espacio periodontal. Ustedes, si se fijan aquí, la aguja a través de la goma del clamp, la goma dique, está entrando en el espacio interproximal y tiene que entrar en el espacio periodontal. Entonces, lo que hacemos es, el bisel de la aguja tiene que ir hacia afuera para poder penetrar en ese espacio. Ya vamos a ver bien eso, pero son anestesias que son bastante complicaditas de hacer. ¿Ah? Y el otro tipo de anestésico el otro tipo de técnica es la anestesia intraconducto, que se coloca directamente en la pulpa. Eso ya es el último, cuando ya no hay ninguna forma, o sea, el paciente, no hay ninguna técnica anestésica que logre la anestesia, y estamos muy cerca o en pulpa, hacemos una técnica intraconducto, que es colocar la anestesia en la pulpa directamente. Es bastante doloroso. Muy, diría. Hay que avisarle al paciente, generalmente le avisamos al paciente que si o seguimos trabajando, en endodoncia hay un punto donde nosotros no podemos parar, donde ya, digamos, hay que seguir trabajando porque las consecuencias de no hacer nada o hacer por la mitad son peores que hacer algo ahí, ¿no? Entonces, hay que seguir. A pesar de que el paciente se siente dolor, sigue con la anestesia, sigue con las técnicas accesorias, y por último llega esta técnica que es la anestesia. Ahí nos transformamos en los malos de la película. Llegamos al punto donde hacemos la técnica intraconducto, que es directamente anestesiar sobre la pulpa. Hay una exposición pulpar, hemos logrado llegar a la pulpa, es muy doloroso todo, entonces anestesiamos directamente la pulpa. Al paciente le duele muchísimo durante 2 segundos y queda totalmente anestesiado. ¿Ah? Todas estas técnicas accesorias son dolorosas al principio. Si están bien hechas, duele. Básicamente es así. Lamentablemente, si están bien hechas y logramos anestesiar, duele. O sea, y hay que decir, mira, te va a doler. Porque a veces el proceso inflamatorio es tanto que duele y duele y duele y duele, y bueno, llegamos a este punto. ¿Ah? Bueno, lo que más les toca a ustedes como asistentes dentales son estos, los elementos para la administración de la anestesia local, y yo me voy a referir solamente a 3 elementos. En realidad, 3 elementos que son los elementos para la anestesia, que es la jeringa, las agujas y los anestubos. Vamos a tratar de dar un pantallazo sobre estos 3 elementos, sobre todo porque les puede tocar en los consultorios cualquier aguja, cualquier anestubo, cualquier instrumental, sobre todo instrumental. En tanto, las agujas, los anestubos, básicamente no hay mucho para elegir, pero sí el instrumental, la jeringa, le puede tocar, hay varios tipos de jeringas, le puede tocar cualquiera, si tienen que saber por lo menos cuáles son las jeringas que vamos a utilizar. Jeringas para anestesia dental hay muchos tipos, ¿no? Hay como 8 tipos, 7 tipos de jeringas para realizar una anestesia. Nosotros nos quedamos con 4. ¿Ah? Y de esas 4, ustedes van a ver que dice jeringa de aspiración, jeringa carpule, jeringa de autoaspiración y jeringa para anestesia intraligamentosa. En realidad, en el medio local y en el medio, yo creo que en Latinoamérica, la que más se usa es la jeringa carpule.
es una carpule, uno va a comprar una carpule. En realidad los carpules son los anestubos. Después ha cambiado la denominación y han puesto la jeringa, pero la jeringa carpule es la más usada y no es la más conveniente. ¿Ah? No es la más conveniente, a pesar de que lo usemos nosotros mucho. ¿Por qué no es la más conveniente? Si ustedes se fijan, aquí al lado hay otra jeringa que se llama jeringa de aspiración, que la pueden ver sobre todo las chicas que están en los consultorios, que tiene otra forma, ya la vamos a ver en más detalle, pero tiene como un anillo aquí, sobre todo el anillo lo que llama la atención, y tiene una palabrita que se llama jeringa de aspiración. ¿Por qué se llama jeringa de aspiración? Porque nosotros cuando realizamos la inyección y si aplicamos el anestésico, lo que no queremos es que el anestésico ese se vaya por el torrente sanguíneo. O sea, no queremos que la aguja entre a un vaso, ¿no?, sanguíneo, el anestésico se difunda por el torrente sanguíneo y se vaya el anestésico por la sangre y no anestesie o produzca alguna reacción alérgica. ¿Me entienden? Alguna reacción secundaria. Eso es lo que nosotros no queremos. Pinchar un vaso y colocar la anestesia en el vaso. Primero que no va a ser tan eficaz, pero te puede producir algún problema de alergia, alguna cosa, uno nunca sabe. Entonces, para el test que realizamos cuando colocamos una anestesia, para ver si donde hemos aplicado la aguja estamos pinchando un vaso, es la aspiración. Lo que hacemos es aspirar, y si hemos pinchado un vaso, la sangre que aspiramos entra en el anestubo. Si hay sangre entrando en el anestubo, nosotros retiramos un poquito o aplicamos en otra parte. Retiramos un poquito la aguja, ¿me entiendes? O sea, le dejamos de pinchar el vaso y seguimos aplicando la anestesia, para evitar que el anestésico, que el fármaco, el anestésico, los vasoconstrictores o algún componente que tenga, entre dentro del torrente sanguíneo. Para eso realizamos la aspiración. Entonces la técnica es muy simple. Uno lo que hace es colocar la anestesia y hacer el test de aspiración, y vamos a ver con más detalle, y si entra sangre en el anestubo, retiras un poco la aguja en el mismo lugar y sigues aplicando la anestesia. La carpule no permite eso. La carpule, nosotros con la carpule no sabemos si estamos dentro de un vaso, si rompemos un vaso, si aplicamos el anestésico en el interior, el fármaco entra dentro de un vaso porque lo hemos pinchado, no podemos saber ninguna de esas cuestiones. Entonces la que tendríamos que usar nosotros siempre sería esta, la de aspiración o la de autoaspiración, que es otro método, tiene otra, funciona de diferente manera, pero hace lo mismo, aspiran. Estas dos aspiran y esta no aspira. Esta es para técnicas intraligamentosas, es la forma rara. Entonces, ustedes van a encontrar, seguramente, vayan a cualquier parte del país, van a encontrar alguna de estas cuatro. Vamos a empezar con la primera. Todas las jeringas tienen carga posterior. ¿Qué significa carga posterior? Que lo que nosotros la abrimos, ya lo vamos a ver en la parte práctica, y se coloca el anestubo por detrás. Después, las partes de la jeringa pueden ser importantes. Esto es una jeringa, lo que voy a mostrar primero es una jeringa con aspiración. Ustedes van a ver que tiene el sujetador, que es un anillo, a donde va a ir el pulgar, el grip o agarradera, que nos sirve para realizar la presión, nos permite sujetar la anestesia para realizar la presión del émbolo, para realizar la anestesia, para retirar el anestubo, el barril para el anestubo, y tiene lo que se llama un arponcito. Lo que hace esta jeringa, el arponcito que ustedes lo ven aquí, que es como una flechita, tengo otra radiografía, no tengo otra diapositiva, esta flechita de metálicas se mete dentro del émbolo, lo pincha el émbolo, y cuando uno hace la presión, el arponcito entra en el émbolo del anestubo, uno hace la presión, el émbolo empuja, y sale por la aguja, sale el líquido. Eso es la colocación de la anestesia, es por presión. La presión se llama presión positiva. ¿Por qué? Porque uno empuja y hace una fuerza. Empuja con el anillo, con el sujetador, el arpón está en el émbolo del anestubo,
y vamos haciendo presión, entonces ese émbolo empieza a irse hacia arriba y empieza a salir la anestesia por la punta de la aguja. Estas jeringas sirven para todas las técnicas, menos para la técnica intraligamentosa, porque la verdad que no se puede hacer presión. La aspiración es por presión negativa, o sea, lo que hacemos, ¿qué significa aspiración por presión negativa? Nosotros aplicamos la presión para que salga la anestesia y en un punto, con el mismo pulgar, empezamos a hacer para atrás, con el pulgar, como hacer para atrás el sujetador, y como el émbolo del anestubo, en el émbolo del anestubo está agarrado este arponcito, está pinchando eso, lo que pasa que una vez que lo pincha, nosotros lo que hacemos en un primer momento es que aplicamos la presión y va el émbolo hacia adelante, vamos a ponerle, del anestubo y sale el líquido. Esa es la presión positiva. Si nosotros hacemos para atrás el sujetador, se hace para atrás el émbolo del anestubo y eso hace que el diafragma del anestubo, que es la gomita donde entra el extremo posterior de la aguja, se haga para atrás también por la presión. Entonces eso hace que la sangre entre si hay sangre. Esa es la presión negativa. No sé si se entendió eso. Sí, profe, más o menos. Más o menos. Bueno, nosotros lo que hacemos, cuando aplicamos la anestesia, ya vamos a ver bien, yo lo quería explicar medio en general, cuando aplicamos la anestesia hacemos presión. Esa presión es una presión positiva, hace que la presión en esta parte, digamos, la presión en esta parte hace que este arponcito se sujete, o sea, el arponcito está sujeto al émbolo del anestubo. Entonces, ese émbolo, yo hago presión, el émbolo empuja el líquido que está dentro del anestubo y el líquido sale por la punta de la aguja. Claro, y va dosificando, digamos, de acuerdo a la presión. Exactamente. Ahora, si yo quiero saber si hay sangre, si he pinchado un vaso, yo hago al revés. Lo que hago es, en un punto de esa presión, hago para atrás el sujetador. Al hacer para atrás la presión se invierte, se hace negativa. El diafragma que está en el anestubo, que ya lo vamos a ver, se deforma, se hace para atrás, porque sigue la dirección de la presión, y al hacerlo yo para atrás, si hemos pinchado un vaso y hay sangre, se aspira la sangre. Y se ve en el anestubo, adentro del anestubo. Por eso las agujas, las jeringas esas tienen esta acanaladura atrás, al costado, para que nosotros podamos ver el anestubo. Entonces nosotros vemos el interior del anestubo, necesitamos saber cuánto vamos poniendo y si ha entrado sangre. Para eso sirve que estén así. ¿Se ha entendido ahora? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien. Este tipo de jeringas son como todo, son metálicas, cromadas. Ustedes las pueden esterilizar en vapor seco o pueden esterilizar en la autoclave. La verdad que duran bastante. El problema que tienen este tipo de jeringas es esta zona, el arponcito. ¿Se acuerdan del arponcito? Este pistón con el arpón, este pistoncito tiene una flechita aquí de metálica. Esa flechita es la que pincha en el émbolo del anestubo. Lo sujeta al anestubo, digamos, y la presión se hace porque yo presiono con el pulgar aquí, esto se empieza a correrse en el interior del anestubo, y para eso tiene que estar bien sujeto el émbolo del anestubo con el arponcito. Si este arponcito no es bueno, no es de buena calidad, se te sale. No puedes hacer la aspiración todo el tiempo porque no puedes hacer aspiración porque esto se sale del émbolo. Ya lo vamos a ver, porque me pone cara así de que no. Ya lo vamos a ver bien, tengo unos videos sobre eso. Entonces yo quiero que les ¿Se quede... entiende, profe? Porque yo le quería preguntar si la sangre entraba en el anestubo. Ahí ya te das cuenta que no es como la jeringa calcule.
que lo Claro, único que hace es una... claro, eso es lo que tiene, esa es la ventaja. Al entrar, sirve para eso, por eso se llama jeringa de aspiración. Sirve para aspirar, ¿ah? Y para hacer el test de aspiración. ¿Ah? La carpule no permite eso. La carpule que usamos, yo uso esa, las jeringas con aspiración, al no ser buenas las que vienen realmente en el mercado, lo que termina pasando que ya no se puede enganchar el émbolo del anestubo, ¿me entiendes? Entonces cuando vos tiras para atrás para hacer la aspiración, se sale, ¿me entiendes? Se sale y no puedes, y después hay que ponerlo de nuevo, no entra bien, o sea, eso es lo que tiene ese tipo de jeringa. Eso desde el punto de vista de lo que uso en la clínica, por supuesto. Porque las jeringas que he usado no eran buenas. La jeringa carpule, la que usamos comúnmente, no nos permite la aspiración, que es lo más importante, o sea, es muy importante la aspiración. ¿Ah? Pero bueno, es la que usamos. Esta no tiene un arponcito atrás, ¿ah? Para empujar el émbolo del cartucho, del anestubo. Lo que tiene es una superficie, ¿ah? Que empuja el émbolo, entonces no lo pincha. ¿Ah? La anterior, la jeringa por aspiración, lo pinchaba el émbolo con el arponcito. Este no lo pincha, esto lo empuja nada más. Como lo empuja nada más, no permite hacer esa presión negativa que se produce cuando corremos el émbolo hacia atrás. ¿Ah? También se esteriliza en calor seco, en autoclave. Siempre cuando ustedes manipulen jeringas o manipulen cosas articuladas, acuérdense que esto es de carga posterior, donde ustedes se ven el anillito lo que se hace es se abre como si fuera una pistolita y se pone el anestubo por atrás. Cuando ustedes manipulen cosas articuladas, elementos articulados, instrumental articulado, tienen que tener mucho cuidado con la humedad, porque lo que suele pasar es que si ustedes van a esterilizar en vapor seco y esto está húmedo, sobre todo en la zona esta de los tornillitos, lo que se empieza a corroer toda la zona esta. ¿Ah? Esa es la ventaja de usar el autoclave. Por ahí es muy difícil secar por acá en estas zonas de las articulaciones, entonces, o la zona del émbolo, se empieza a correr, adentro hay un pequeño resorte, y bueno, y con el tiempo se rompe la jeringa. ¿Ah? Cuanto más ordinario sea el metal, o sea, la aleación sea de menor calidad, más rápido se va a romper. ¿Ah? Entonces tienen que ser muy cuidadosos con el secado de las jeringas porque el mantenimiento, la duración es muy importante para nosotros de todo el instrumental. ¿Ah? Si se esteriliza con vapor húmedo, no hay ningún problema. Pero con vapor seco, sí. Todo lo que sea con articulaciones, todo hay que secarlo bien. Este es otro tipo de jeringa. Si ustedes se fijan, les voy a pasar aquí. Esta es la jeringa carpule. ¿Se acuerdan, verdad? Que la hemos visto recién. Esta es la jeringa con aspiración que tiene este anillo que es muy característico de sujeción para colocar el pulgar va adentro. A veces son 2, a veces son 3. ¿Ah? Y el arponcito, la jeringa de aspiración. Y aquí tienen otra jeringa que es la jeringa de autoaspiración. ¿Ah? Si ustedes se fijan entre esta y esta, ¿qué van a ver? Que estas asas que son para sujetar en las jeringas de aspiración están para adelante. Eso nos puede ayudar a diferenciar la jeringa de autoaspiración, que es esta, donde las asas estas están para adelante, de la común, donde las asas no están para adelante, las asas son perpendiculares al eje de la jeringa. ¿Ah? Entonces cuando le digan tráeme la jeringa de autoaspiración y uno no sepa cuál es, fíjense en esto, porque confunde mucho a veces este tipo de jeringas. ¿Por qué? Porque normalmente tiene una parte que es esta, que es de plástico, es plástico, y esta también de las asas también es plástico. Entonces, como uno ve esta parte de plástico y esta parte de plástico, puede pensar que es una jeringa de autoaspiración, pero pues una carpule. Lo único que nos dice que es una jeringa de autoaspiración es que estas asas estén hacia adelante. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes ven una jeringa que tiene las asas hacia adelante, acanalada, etcétera, etcétera, es una jeringa de autoaspiración. ¿Ah? Que sirve para lo mismo que la jeringa de aspiración, o sea, aspira, nos permite hacer el test de aspiración. El test de aspiración, bueno, ya lo hemos dicho, sirve para saber si hemos picado un vaso sanguíneo. Sirve, ¿y cómo se verifica? Si la sangre entra
el cartucho en el anestuvo, significa que es positivo. Entonces tenemos que retirar un poco la aguja, porque si entra fármaco en el interior del vaso y se va por el corriente sanguíneo, no va a haber anestesia, o va a ser mínima la anestesia, o nos puede producir una reacción secundaria. ¿De qué se trata esto? Aquí ustedes ven que es medio diferente, no tiene un arponcito como tiene la jeringa de aspiración común, sino tiene una zona plana, y donde va el diafragma del cartucho es como una especie de cañito. Entonces lo que hace esto es totalmente diferente. ¿Se acuerda que yo decía que nosotros presionábamos con el pulgar, presionábamos, me voy a poner así, presionábamos y producía presión positiva. Si yo quería saber si pinchado un vaso sanguíneo, hacíamos el pulgar para atrás. Al hacer el pulgar para atrás, un poquito, no es que hago así todo el pulgar, porque al hacer el pulgar para atrás, el émbolo del cartucho se hace para atrás, porque está sujeto por el arpón de la jeringa. Al hacerse para atrás el émbolo del cartucho, se hace una presión que se llama negativa. Entonces, si hay sangre, si hemos pinchado un vaso sanguíneo, la sangre entra. Entonces retiramos un poquito, es el test de aspiración. Y esto lo hace de otra forma. Esto lo que hacemos es, nosotros presionamos en la aplicación y cuando dejamos de presionar, se produce la aspiración. Por eso se llama autoaspiración, ¿me entienden? Porque no necesitamos hacer la presión del pulgar, no necesitamos hacer el movimiento ese para atrás de retirar. O sea, yo tengo que retirar en la anterior, tengo que retirar el pistón para atrás con el arponcito. Esto lo que va a hacer es, al retirarse para atrás, aquí está enganchado el émbolo del cartucho, también se va para atrás, y ahí se produce la presión negativa. En la otra no, en la otra directamente cuando dejo de presionar se produce la aspiración. Esa es la diferencia de esta jeringa de carga posterior con aspiración, la común, con el arponcito, y esta jeringa que es de autoaspiración. Estas jeringas, realmente yo no tengo mucha experiencia, en algún punto las usé. Es mejor esterilizarlas en autoclave por el plástico que tienen, con vapor húmedo. Pero bueno, eso ya depende del consultorio que las use. El tema con las jeringas, siempre tienen que estar estériles, pero si es calor seco, autoclave, bueno, depende del consultorio que se las use. Lo que tiene también, como todas las jeringas de aspiración, no sirven para las anestesias intraligamentosas porque necesitamos hacer muchísima presión para las intraligamentosas. Entonces, lo mejor que tiene es la aspiración y no duran tanto como las otras, como la común, digamos, y la carpool, porque tienen toda esta zona de plástico. Entonces, el plástico en algún punto se arruina. Y por último, la intraligamentosa, que esta es la primera generación, no la he puesto ahí, pero en realidad lo que se ve ahora son estas jeringas, que son bastante raras. ¿Se acuerdan que entraba la aguja, tenía que entrar en el espacio periodontal? Entonces, también son de carga posterior, o sea, por la zona posterior se pone el anestuvo, aquí se pone la aguja y se presiona aquí. Las dosis de anestésico son mínimas, pero hace la presión suficiente como para que entre el anestésico en el espacio periodontal. O sea, hace muchísima presión. Al paciente le duele un poco. Esa molestia dura 1 o 2 segundos y pasa completamente. Pero esta sí, esta es muy efectiva. Son medio difíciles, son bastante caras este tipo de anestesia, o sea, ese tipo de jeringas. Estamos hablando, no sé, bueno, nosotros hablamos mucho de dinero, ¿no? Pues no sé cómo han hecho los otros odontólogos, pues estamos hablando de precios todo el tiempo. Son muy efectivas y también le puede pasar que el odontólogo tenga esta anestesia. Son anestesias para inyecciones intraligamentosas. Las intraconductos, las técnicas intraconductos, donde anestesiamos directamente en la pulpa, se hace con cualquier jeringa. No hay ningún tipo de... Esto se utiliza solamente para la intraligamentosa, pero puede ser la de aspiración, la de autoaspiración, o puede ser la jeringa de carpool. Y eso todo con respecto a las jeringas. Vamos a entrar a otro tema que son agujas y anestuvo. En este tema, chicos, hay un punto que
Usted tiene que saber, por supuesto, si van a estar, si ya están en el medio o van a entrar en el medio, ojalá, que es el tema de las marcas y las normas que tienen el instrumental. Nosotros en endodoncia, y más que tal vez en otros temas, en otro tipo de especialidades, nos van a sentir hablar mucho de normas IRAM, de cuestiones así, de calibres. Nosotros nos fijamos mucho porque mucho de lo que nosotros hacemos depende de medidas. ¿Ah? Depende si el conducto tiene 10 milímetros, si le hacemos tal configuración que tiene tal lima, tiene que tener determinada punta, determinada conicidad, etcétera, etcétera. Y estamos fijándose siempre en las marcas, en los formatos, en los códigos, porque todo es así. Entonces todo es así, todo es protocolos, etcétera. Y en las agujas y los anestubos no se escapa eso. Hay las agujas y los anestubos, hay una codificación universal de agujas y anestubos, que incluso está codificada por la ADA. La ADA es la American Dental Association, que codifica todo, tiene desde vocabulario hasta instrumental. Disculpe, doctor. Sí. Soy María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Vamos a sugerir que hagamos un corte aquí y podamos continuar retomando desde este tema en adelante a partir del jueves, si le parece bien. Más que nada para optimizar el tiempo de la clase grabada y que puedan descargarla sin problema los chicos desde la plataforma. Disculpe la interrupción. No hay problema. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, entendí. No, todo muy bien. ¿Seguro? Sí. Sí, Sí. todo claro. Lo Bueno, mismo, chicos, a los Power los vamos a poner ahí porque de ahí van a salir las preguntas para el examen. Entonces seguro los vamos a subir, ¿sí? Y tienen unos videitos ilustrativos también. Bueno, profe, gracias. Gracias, bueno, Ah, profe. bien, bien. jueves entonces 2:30. Sí, Listo, retomamos entonces. el jueves a Bien. las 14:45, bueno, para arrancar 15 en punto. Bueno. Perfecto. Bien. Perfecto, entonces.